La misteriosa isla que obsesionó al pintor austríaco. Prefiero evitar decir esa palabra porque ya sabéis que YouTube es muy sensible con este término. Así que del canal Velum, pues nada, vamos a empezar. Me pasó el vídeo un suscriptor y me dijo que estaba interesante. No tenía ni idea de la obsesión esta que tenía el pintor austríaco con la isla. También por lo visto vi un poco el vídeo, estaba obsesionado también Sigmund Freud con un cuadro. Así que vamos a empezar. Vamos a darle like y vamos a ampliar la pantalla. En 1933, uno de los personajes más infames de la historia pagó una fortuna solo por obtener la pintura que estamos viendo. Bueno, imagino que todos sabéis que Hitler era un mal pintor, entre comillas. Quiso entrar en la Academia de Pintura de Viena. Lo intentó varias veces y fracasó. De hecho, le gustaba, creo, los dibujos de Walt Disney, de Mickey Mouse y tal, y los dibujaba. Y no es que fuese un mal pintor como tal, sino que, bueno, tenía una buena técnica, pero era un pintor del montón en aquella época. Y más en Viena, ¿sabes? Cuna de artistas. La llevó a Berghof, su residencia privada en las montañas de Baviera. Años después, cuando la guerra lo llevó a Berlín, la llevó consigo. Era la misma pintura que Vladimir Lenin tenía colgada sobre su cama. ¿Este también la tenía? ¡Hostias! ¿Qué pasa con ese cuadro? La misma imagen que Sigmund Freud tenía enmarcada en su consultorio. Hombre, irónico que Sigmund Freud tuviera el cuadro. Todos sabéis que Sigmund Freud era judío. Y ya sabéis que Hitler no. Lo que todos sabemos, ¿no? Y es la misma obra que llevaría al compositor Sergei Rachmaninoff a las lágrimas. Ni idea de quién es este. Inspiraría a pintores, escritores. Uf, Salvador Dalí, yo lo poco que sé de él, a mí me parece un farsante. Hacía un personaje, por lo visto, todo lo que supuestamente él era, de cómo era, por lo visto era un papel, un personaje que era mentira. Y directores de cine a ambos lados del siglo XX. Mentes completamente distintas, épocas radicalmente diferentes. Y sin embargo, todos terminarían mirando la misma isla. ¿Qué había en esta pintura que capturaba a personas tan opuestas, con la misma fuerza y la misma imposibilidad de olvidarla? Este lienzo ha inspirado a películas de terror como I Left the Dead, ha marcado la atmósfera de películas como I Walked with the Zombie y Alien. Ha influido... Hostias, que inspiró Alien, tío. Ah, pero esta es la más moderna, ¿no? La de Covenant. Yo vi la primera antigua, está muy chula, tío, esta saga. En directores como Ridley Scott y Hayao Miyazaki, y ha dado origen a un término casi mitológico. El nombre de la pintura es usado en literatura, videojuegos y cultura popular como sinónimo de un lugar de tránsito final hacia lo desconocido. Y todavía hoy, después de más de 140 años, nadie ha sabido explicar con certeza qué significa. Esta es la historia de la isla. Sí que es verdad que el cuadro se ve, hostia, una isla ahí en medio de la nada, enigmático, parece una antigua casa derruida. Y con este señor aquí. Y esta especie de estatua blanca, parece una virgen o una mujer. No sé. De los muertos. Instalación gratis y cámara bueno, gratis el anuncio. Con la alarma de Movistar Prosegur Alarmas, que está conectada con la policía y responde en menos de 20 Saltamos. Arnold Böcklin no era el tipo de pintor que disfrutaba los salones ni las celebraciones de la academia. Era un suizo nacido en Basilea en 1827 y desde joven mostró una fascinación perturbadora por lo que habita más allá de lo visible. Mientras sus contemporáneos pintaban paisajes serenos y retratos de la burguesía próspera, Böcklin pintaba monstruos marinos emergiendo de costas tormentosas, ninfas entre ruinas clásicas y dioses paganos olvidados que nadie parecía querer recordar. Y la verdad que los cuadros son bastante turbios, tío. O sea, está chulo, o sea, tiene su toque oscuro, ¿eh? Vivió gran parte de su vida adulta en Italia, donde el peso del mundo antiguo lo saturaba todo. Los cipreses oscuros del Mediterráneo, la presencia permanente de la muerte entre ruinas hermosas. Ese ambiente se... Aparecen las vestales, ¿no? Del antiguo fuego sagrado, porque no sé si sabéis que en la antigua Roma había un templo dedicado a la diosa Vesta, en el que había un fuego en el cual si el fuego se apagaba, la diosa se enfurecía con los romanos
y haría caer a la ciudad. De hecho, el castigo por incumplir la virginidad que debían cumplir las famosas Vestales era enterrarlas vivas en su tumba, bajo tierra. Se filtró en su pintura de maneras que ninguna academia podría haber enseñado. Pero Böcklin también conocía el duelo desde adentro. Perdió a 8 de sus 14 hijos. Y esa... Hostias, perdía más de la mitad de sus hijos, qué duro. También en la época era relativamente normal tener muchos hijos. La gente de La Palma, no somos conscientes, pero la gente de La Palma antes, antiguamente... es la clave para entender por qué su pintura más famosa tiene la textura específica de algo que solo alguien que ha mirado la muerte desde cerca podría crear. Ah, esta pintura es de Arnold Blücken. Esta pintura sí que es muy famosa. Y lo más extraño es que la obra que lo inmortalizaría no nació de su propia oscuridad, sino la de otra persona. En Florencia vivía una mujer joven llamada Marie Berna. Hace poco había enviudado y con el peso de ese duelo aún fresco, fue a visitar el estudio de Böcklin. No llegó con un concepto elaborado ni con referencias artísticas. Llegó con una sola frase. Le pidió al pintor una imagen para soñar. Böcklin trabajó en silencio, y cuando terminó la primera versión, Marie Berna quedó inmóvil ante el cuadro. No dijo nada y solo lloró. Lo que Böcklin había creado era esto, una isla rocosa, casi vertical, emergiendo del agua oscura como una fortaleza natural. En su centro, cipreses altísimos negros, apretados entre la roca. En primer plano, una barca, y en esa barca, una figura cubierta de blanco, de espaldas y sin moverse, acompañado de lo que parece ser un ataúd cubierto con un paño. Nada se mueve, el agua está quieta, el cielo opaco, y sin embargo la escena parece respirar. Böcklin nunca explicó qué representaba exactamente. En toda su vida no dejó ni una sola línea explicando la iconografía o el simbolismo. La verdad es que el cuadro es raro, ¿eh? Y es un poquito perturbador. A la que ha hecho la descripción. Buah, a saber esto qué significa. La primera vez que veía... Me pasaba con el vídeo, no tenía ni idea de este cuadro, ni de esta pintura, ni de quién era este pintor. Y la verdad es que... es curioso, ¿eh? Es curioso. Yo no tenía ni idea de este detalle, del tema de esta obsesión que han tenido tanta gente con este cuadro. Y sobre todo por el pintor del cuadro, que es el motivo por el que he querido reaccionar, ya que personaje histórico más que conocido y archiconocido. Así que bueno, vamos a ver qué nos sigue contando. Ni la identidad de los personajes. Solo dijo en una ocasión que quería que el espectador pudiera escuchar el silencio. De hecho, era habitual encontrar una reproducción de esta obra en las salas de estar de la clase media alemana, en los estudios de médicos y filósofos. ¡Hostia! Carl Jung y Friedrich Nietzsche. ¡Wow! ¿También este estaba obsesionado en las con paredes eso? De músicos y poetas que no podían permitirse el original. Esta obra está muy ligada a las visiones del horror cósmico que el escritor H.P. Lovecraft tuvo años después. Hombre, el cuadro la verdad que se ve bastante Lovecraftiano, ¿eh? Las cosas como son. 5 veces. 5 versiones entre 1880 y 1886, con variaciones de tamaño, color y luminosidad. ¿Qué seguía sin resolver en esa isla, en esa barca o en ese silencio? Ah, que hubo varias ¿Qué llevó versiones. a un artista a regresar 5 veces a la misma composición? La tercera versión de 1883 es la más conocida. Es la que Hitler adquiriría décadas después, llevándola primero a Berghof. Qué feo. A mí siempre me ha parecido ver fotos de joven, de niños, siempre sigue igual. Y este pobre hombre era muy feo, ¿eh? Y luego a Berlín, donde la guerra finalmente lo alcanzó. La cuarta versión había sido adquirida por el barón Heinrich Thyssen, pero los bombarderos aliados de la Segunda Guerra Mundial la destruyeron. Y hoy solo existe en una fotografía en blanco y negro. Ah, que ha desaparecido el cuadro, solo hay una foto. Madre mía. Por la Segunda Guerra En Mundial. 1907, el compositor Sergei Rachmaninoff estaba en París cuando vio por primera vez la Isla de los Muertos. No era el original, era esta copia impresa en escala de grises, sin la profundidad del color al óleo, sin la textura de la pincelada real. Pero eso fue suficiente. 2 años después,
En 1909, Rajmáninov completó su poema sinfónico llamado La Isla de los Muertos, Opus 29. La pieza comienza con un patrón rítmico extraño, 5 tiempos dentro de un compás de 4, una métrica inestable, casi desequilibrada. Y sin embargo, todo cambió cuando Rajmáninov finalmente vio el original con sus colores reales, años más tarde. Dijo que si lo hubiera visto así primero, probablemente no habría compuesto la pieza. Creó una auténtica sensación hasta hace relativamente poco, joder. Sigmund Freud, Carl Jung, el pintor austriaco, Friedrich Nietzsche, Salvador Dalí, o sea, todo el mundo conocía este cuadro, tío. Porque los colores le parecían demasiado cálidos, demasiado vivos para lo que él estaba imaginando. Hay pinturas que se pueden analizar elemento por elemento sin que ninguno de los análisis llegue al fondo. La Isla de los Muertos es definitivamente esa clase de pintura. Todo en ella habla, pero de forma muy contenida. La composición entera está organizada en torno a un movimiento claro de izquierda a derecha. Los cipreses están inclinados en esa dirección. Las nubes también. La luz entra también de izquierda a derecha e ilumina la isla. Y la barca que avanza también en dicha dirección. Buckley no pintó una escena que el ojo puede explorar fácil o libremente. Todo parece empujado hacia un destino central con una fuerza silenciosa y... Sí, porque esto parece una entrada, ¿no? Parece que puede simbolizar, no sé, el destino, el infierno, cualquier cosa. La verdad, tiene que haber libros y cosas escritas sobre este tema y la verdad me está interesando. Me voy a investigar yo por mi cuenta porque no tenía ni idea de este tema. Está muy chulo casi esto. Inevitable. Una oscuridad absoluta en el corazón mismo de la isla. No se trata de sombras normales ni gradaciones de luz. Es un vacío, como si fuera un espacio que ya no pertenece al mundo visible. Esto a diferencia que si vemos la periferia del cuadro vemos claridad total. El lugar al que se llega no puede ser visto desde afuera. Rodeando ese vacío de la isla, vemos a un agua que permanece completamente inmóvil, sin una sola perturbación, y esa calma no es natural. En casi todas las tradiciones simbólicas que el ser humano ha construido a lo largo de la historia, el agua sin movimiento ha sido una imagen de lo que existe antes de que algo tenga nombre o límite definido. Es el umbral entre lo que tiene forma y el espacio donde esa forma empieza a disolverse. Madre mía, qué profundidad filosófica tiene este cuadro. O sea, tiene todo... Lo va comentando y tiene todo sentido, tío. Lo ves de primeras y parece un cuadro normal y corriente, pero luego ves cada detalle y está increíble, ¿eh? La periferia, donde estamos nosotros, y el centro hacia el que se dirige la barca, solo lo atraviesa quien ya no puede quedarse. Y esa misma barca ocupa una posición intermedia entre las dos orillas. Está llevando a una figura vestida de blanco, de espaldas al espectador, de pie, inmóvil, y delante de ella el ataúd cubierto. Pero aquí ocurre algo que vale la pena mirar con mucho cuidado. Esta figura es el rol del mediador, el rol del que está cruzando y... Parece una ofrenda, porque esa mesa parece que votiva. Una mesa con una ofrenda votiva. Y a lo mejor quizá un sacrificio. no tiene una identidad resuelta. ¿Es la guía de los muertos hacia la orilla? ¿Es solamente una viuda en duelo? Puede parecer Caronte, ¿no? Que llevaba a los muertos en el Tártaro. Quizás, si estaba el tío obsesionado con la mitología greco-latina. Viendo los otros cuadros que ha hecho. ¿Es el alma misma, ya separada del cuerpo que está abajo? La pintura a propósito no es clara en esto. Mantiene varias lecturas abiertas al mismo tiempo. Pero esa ambigüedad no es una debilidad narrativa, es exactamente la fuente de su poder. Sobre la isla, los cipreses se elevan verticalmente, densamente agrupados. Buckley lo pintó exactamente en el centro geométrico del cuadro, no como decoración, sino nuevamente como estructura. El lienzo no está presentando una historia lineal, está presentando un orden. La isla no existe en ningún mapa, no corresponde a un lugar geográfico real,
Y es precisamente por esa razón que funciona como imagen arquetípica. Es que parece una puerta, ¿no? Porque esto parece un rectángulo de una entrada a algún sitio. Y la cosa es que por aquí hay como una especie de estructura y unas ventanas. No sé, tío, es muy extraño. Es el lugar hacia el que todo converge cuando la travesía se completa. Bueno, otro anuncio. Esto es un turista en tu pueblo. Estos son 10 turistas en tu pueblo. La Isla de los Muertos no es una excepción en la obra de Böcklin. Es la culminación de una visión que llevaba décadas construyendo en silencio. En sus cuadros anteriores ya habitaban ruinas con presencias invisibles, bosques donde lo mitológico convivía con lo cotidiano, costas donde lo sobrenatural emergía sin mucho drama. Ay, niño, ya que la tienes pobre. Böcklin no pintaba el miedo a la muerte, pintaba la familiaridad con ella. Y esto también se debe a que creció en una Europa donde el romanticismo ya estaba cediendo paso a algo más íntimo y más oscuro. Arnold Böcklin fue... Me mola mucho este tío, ¿eh? ¿Qué es? Es una vestal. Quizás el Yo creo que eso es una vestal, seguro. que comprendió más profundamente ese límite entre mundos. Pero aquí hay un detalle que cambia el contexto. La pintura no se llama La Isla de los Muertos por decisión de él. Ese título se lo puso el marchante de arte Fritz Kurlit para hacerla más atractiva al mercado. Funcionó comercialmente, pero Böcklin nunca lo utilizó. Nunca firmó una sola carta usando ese nombre. Para él, la obra ni siquiera tenía título, porque darle un nombre habría sido traicionar a la falta de identidad de la misma. Sin embargo, la razón por la que ese nombre pegó no fue arbitraria tampoco. Fue justamente porque, en cierto modo, eso es lo que captura. Es la isla de la transición misma. Después de la muerte de Böcklin en 1901, la pintura siguió viajando sola por la historia, acumulando sombras ajenas. Giorgio de Chirico, padre de la pintura metafísica, la consideró uno de los cimientos de su propia... Ya empezamos con el arte contemporáneo. Qué poco me gusta, tío. El arte a partir del siglo XX. visión artística. Ingmar Bergman, el director sueco que hizo de la muerte su tema central durante 4 décadas de cine, la conocía muy bien. Escritores del horror y del surrealismo, en ambos lados del Atlántico, la citaron Mira, Dalí. como referencia ineludible. Lo que Böcklin capturó en esa isla silenciosa es ¿También inspiró a Vladimir Nabokov? algo que los seres humanos intentan representar desde el principio de la historia. El momento preciso entre lo que somos Mira, el libro de los muertos de N.G. Este libro es muy y lo que famoso. seremos. No necesariamente estamos hablando de la muerte en su forma más dramática. No es solo el duelo, es el instante de tránsito, donde una barca avanza y ya no hay vuelta atrás. Y quizás por eso sigue funcionando tan bien después de casi siglo y medio. La Isla de los Muertos no exige que conozcas la mitología griega o la historia de Caronte, ni que hayas estudiado el simbolismo. Solo necesita que te permitas mirarla y contemplarla en silencio durante un momento. Böcklin la pintó 5 veces porque quizás nunca terminó de entenderla él mismo. Pero eso no es una debilidad del cuadro. Es la señal más honesta de que había tocado algo muy verdadero, algo que se resiste a ser identificado o resuelto. Y tal vez es exactamente esa la razón por la que seguimos valorando tanto este cuadro. Menudo enigma, Menudo genio el Arnold Böcklin, tío. Pues vale, tenéis que seguir este canal. Pedazo de vídeo, solo tiene 27.000 suscriptores. Hay que apoyar el canal, le damos un like. Y bueno, a ver cuándo sale este vídeo, que no sé cuándo lo programaré. Adiós, nos vemos.